Y hoy finalmente comienza el juicio contra Domingo Berna, este abuelo que mató de 6 balazos a su nieto. Vamos a los tribunales de Bahía Blanca para saber qué está sucediendo, si ya ha comenzado el proceso, qué características tiene. Matías, contanos un poco más lo que fue la mañana tribunalicia, teniendo en cuenta que es el tema central de la jornada. Se demoró el inicio del juicio, Meli Agus, más que nada por la conformación del jurado. Suele ocurrir en este tipo de juicios. Recién cerca de las 11 de la mañana se terminó de confirmar las 12 personas que en estos momentos están escuchando tanto al fiscal como a las dos partes, al abogado de la familia y la víctima, como también a los abogados defensores de Berna. La idea es que cada uno vaya dando su punto de vista sobre la situación, que dé una especie de alegato de inicio y luego sí van a comenzar los testimonios de los diversos testigos. Recordemos que hay una prueba principal incontundente en la cual va a girar todo el juicio, que es el video de las cámaras de seguridad de la casa de Domingo Berna, donde se ve claramente que sale y dispara 5 veces sobre el cuerpo de su propio nieto. Bueno, se develó una de las preguntas que te hacíamos ayer, sí, finalmente Domingo iba a estar presente y lo veíamos cómo llegaba a tribunales, enfrentándose de alguna manera también a su hija, ¿no?, que está allí. Sí, por supuesto. Lo consultamos con los abogados, va a estar presente durante todos los días que dure el juicio. Nos dijeron que Domingo Berna va a estar presente aquí en cada jornada. Hay que decir que su hija no estaba presente en la sala ahora porque es una de las testigos. Claro. O sea, va a ingresar directamente cuando le toque declarar. Lo que nos informaron es que primero van a estar declarando algunos efectivos policiales, más que nada los que participaron en su momento en el llamado 911. Estaba uno de los principales jefes de la policía, estaba el comisario Gonzalo Sandoval, quien tuvo participación en ese operativo, y por eso es que va a ser uno de los que va a tomar aquí las primeras declaraciones, y después también decir, y seguramente vamos a ir compartiendo imágenes de la llegada de Berna, particular, con un bastón, caminando muy despacio, algo que llamó la atención de algunos, que generó cierta bronca. Hablábamos con algunos vecinos del barrio y nos decían, es la primera vez que lo vemos usar bastón. En el barrio camina normal, sin ayuda de nadie. Bueno, aquí llegó con el bastón y ayudado por sus abogados. Recién veíamos, Mati, imágenes en su momento de él caminando y ingresando, pero también cuando ingresó al recinto parecía como que se estaba quebrando, que estaba llorando cuando tuvo que sentarse y enfrentar esta situación tan compleja de tener que ser juzgado por la muerte, por el crimen de su propio nieto. Sí, exactamente. Estuvo llorando en el momento que el doctor Viego comenzó a hacer una descripción de todo lo que había sucedido, principalmente en la parte donde el fiscal detallaba los 5 disparos y dónde habían pegado los 5 disparos, en qué parte del cuerpo de Brian. En ese momento se tuvo un pequeño quiebre y llanto frente al jurado. Insistimos, llamó la atención cómo llegó, o por lo menos es lo que nos comentaban algunos vecinos del barrio, que lo ven obviamente a diario, allí en el sector de la casa donde él vive, y llamó la atención obviamente el quiebre también aquí en el momento de la descripción del hecho. Bueno, seguramente cada uno tendrá sus posturas y sus testimonios, pero ¿cuál es la pena máxima que le podría caber justamente a Domingo Berna, perdón? Bueno, esto es muy ambiguo, hay 3 posturas distintas y primero hay que decir que el jurado lo que va a decidir es con qué postura se queda. Los años se van a, si lo encuentran culpable, los años se van a decidir más tarde en una audiencia de cesura, pero hay que decir que tenemos por un lado la parte defensora, que dice que fue una legítima defensa, por ende no habría delito. Por otro lado, algo intermedio está el fiscal, que apoya en parte la legítima defensa, pero cree que hay un exceso, más que nada por la cantidad de disparos que Berna terminó disparando contra el cuerpo de su nieto. Y después está la parte querellante, la familia de Brian, la mamá principalmente, junto con el abogado, con el doctor Yassi, que creen que es un homicidio agravado por el vínculo, que no hay
ningún tipo de legítima defensa en lo que pasó hace 2 años atrás. Qué drama el de la hija de Berna, la mamá de Brian, este momento, repasando todo lo que ha sucedido, enfrentando a su padre, pidiendo justicia por su hija, por su hijo. ¿Pudiste conversar con ella esta mañana? Sí, pudimos conversar con ella. Hay que tener en cuenta que ella perdió a su hijo, literalmente, y perdió también a su padre, la poca relación que quedaba con su padre, porque ya hacía algunos años que no tenían una buena relación, la terminó de perder en ese preciso momento. Pero la escuchamos unos minutos porque fue bastante concreta en su pensamiento y en lo que espera de este juicio. Exista la justicia para que mi hijo descanse en paz. Lo estaba esperando realmente, vuelvo a repetir, para que se esclarezca. Pasaron 2 años, desde el 13 de junio de 2022 hasta el día de la fecha. María, cuando vos decís que se esclarezca, ¿qué es lo que se tiene que saber en tu opinión? Que se esclarezca que la culpa de esto es que el abuelo es el culpable de esto. Se podría haber evitado llamando al 911. No quitándole la vida a un ser de 29 años que tiene una vida por delante. Porque esto fue realmente, nadie me lo retira de mi mente, que fue premeditado. Escuché los disparos, entonces salí de mi hogar, recurrí a él, le tomé el pulso, yo no tenía más pulso, le pregunté a mi padre, ¿qué hiciste? Y me dijo, maté a una lacra. ¿Nunca sospechaste que tu padre podía cometer una locura como esa? Lo tenía cansado. Para mí que sí. Yo tengo la certeza de que él tenía pensado matarlo, para que lo cansó. Mi voz es la voz de Brian, de que tanto cayó tantos años. ¿Piensa que va a pedir disculpas a su padre? Usted lo conoce como nadie, es la hija. No pienso eso, que me va a pedir disculpas. ¿No cree que esté arrepentido de lo que hizo? No creo. Duro el testimonio de la madre de Brian, que además tiene el dilema de enfrentar a su padre con todo lo que esto implica, y para ella no hay ninguna duda. Es el responsable de lo que aconteció y no hubo legítima defensa. Por eso es interesante saber qué piensa la Fiscalía de esto. Exacto. ¿Pudiste hablar con el fiscal Biego, Mati? Sí, pudimos conversar unos minutos hoy previo a que ingresen antes de la elección del jurado con el doctor Biego, quien, insistimos, tiene una postura intermedia de la situación. Por eso es que el jurado va a tener que escuchar muy atentamente lo que diga cada parte, porque va a tener que decidir entre esas 3 opciones cuál creen realmente que fue lo que sucedió entre Berna y su nieto. Lo escuchamos al doctor Biego y esta postura de una legítima defensa pero con exceso. Lo que pasa es que ustedes le ponen un calificante a un grado de conflictividad, y yo lo que estoy viendo de lo que surge de la causa es abuelos preocupados por la crianza de un chico con ciertos inconvenientes de su propia vida, con una idiosincrasia de personas mayores que tuvieron que hacer a la vez de padres y con lo estricto que pueden ser, y entonces los conflictos que ustedes le llaman son sencillamente abuelos que quieren educar y un nieto que no quiere recibir a veces el consejo del abuelo y demás, y de eso se trataban las discusiones. ¿Dónde cree que se cumple el requisito del exceso de la legítima defensa? Bueno, lo vamos a demostrar en el juicio, en que se cumple, porque nosotros entendemos que 5 disparos es lo excesivo. Hay más detalles, pero no quiero contaminar al jurado con lo que quiero exhibir en el juicio y demás. Hay un lugar geográfico donde se suceden las cosas, donde pueden haber estado dirigidos los disparos. Es un poco más complejo y no quiero adelantar esta opinión hasta no reclararlo en el juicio. De acuerdo a su imputación, ¿qué expectativa de pena, doctor? Lo vamos a resolver después con un veredicto, ya se lo dije a su colega recién. Con un veredicto, después, si nos dan la razón en nuestra teoría del caso, tenemos un segundo juicio para una cesura y lo veremos oportunamente. Definitivamente estamos ante un juicio de interpretación. Sí. Lo que el jurado interprete de lo que sucedió será determinante para saber qué va a pasar con Berna. Y nos falta conocer, Mati, la otra parte, los abogados de Berna.
Claro, exactamente, para conocer esa tercera parte, porque como bien decía Agus, el hecho en sí está, el video está, probablemente muchos de los jurados ya conocen el video donde se lo ve a Berna disparando, el tema es el contexto. Cada uno va a interpretar el contexto de una manera distinta según los relatos de cada parte. Precisamente la parte que falta es la de los abogados defensores, que están seguros que aquí hay una legítima defensa, principalmente apoyándose, según ellos, en la diferencia que tenían en cuanto a la defensa un joven de 29 años y un hombre de 77. Bueno, escuchamos a uno de los abogados. Nuestra teoría va a ser demostrar la violencia intramuros, de la cual han sido víctimas tanto Mingo como Marta, y que se han tenido que defender durante años de una violencia que en general este tipo de violencia intramuros, intrafamiliar, se da en un contexto en que es muy difícil para los que son víctimas primero reconocerse víctimas y luego pedir ayuda. Generalmente en la violencia doméstica el agresor se convierte realmente en un inquisidor donde digita, controla, regula cómo tienen que vivir el resto de la familia. Y eso durante años, frente a ancianos de tercera edad, porque lo que no podemos olvidar es que estas son personas de tercera edad y nos parece a nosotros justos poder aplicar la perspectiva de tercera edad. Creemos nosotros que podía haber sido inevitable, podía evitarse si en el caso puntual quienes estaban al cuidado de Brian, que era la madre y que era la novia, no lo hubieran permitido que saliera al ataque de los abuelos. El doctor, la madre dice que podría haber llamado al 911 y que los 6 disparos parecen demasiado. Sobre ese punto, doctor, quisiera decir que creemos nosotros, para contestar esa postura, que quien estaba en mejor condiciones de llamar al 911 no eran justamente el abuelo, que había recibido 13 golpes en zonas vitales, como la cabeza. Creemos que el abuelo estaba en una situación obnubilado y en un estado de shock, como para llamar al 911. Creemos que justamente quien podía haber llamado al 911 era la propia madre de Brian o su novia. Y esa es una respuesta que creo que no la van a poder saltear. También hay que tomar en cuenta que si consideran que fueron muchos los disparos, hay que ponerse a pensar los segundos que tardaron en darse los disparos. Fueron 3 segundos. En la filmación número 2 van a observar que en el segundo número 15 el abuelo hace el primer disparo. El disparo número 5 se hizo 3 segundos después. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cómo detener una pulsión defensista en 3 segundos? Bueno, escuchamos a la parte entonces que nos restaba y comienza un juicio realmente difícil, sobre todo también teniendo en cuenta que es por jurados, ¿no? Sí, Mati, hay 2 protagonistas más en esta historia que estuvieron allí, la esposa de Domingo y la novia de Brian. Estas personas han sido citadas a declarar. ¿En qué lugar está cada una de ellas? Sí, por lo menos dentro de lo que es el cronograma del juicio son testigos. Recordemos que a veces hay una lista de testigos y algunos son utilizados y otros no. En este caso, me parece siendo de los principales testigos, van a formar parte de las declaraciones. Veremos la esposa de Domingo, teniendo en cuenta más que nada su edad y la situación de nerviosismo y lo que puede generar el juicio en sí. Pero sí, la idea es que ambas, tanto ellas como también la madre de Brian, sean testigos y declaren frente al jurado cada una lo que vivió, lo que vio y lo que sintió de todo este momento. No solo el momento del disparo, sino también todo el contexto y de las situaciones previas, porque me parece que para comprender la reacción de Domingo Berna y la reacción de Brian también hay que entender un poquito el contexto previo y esa relación que tenía el joven con su abuelo. Matías, ¿hasta qué día se extendería el juicio? Por lo menos hay programados 3 días, hoy martes, miércoles y jueves. Veremos si se puede culminar antes o no, o si se necesitan más días. Eso va a depender de cómo vaya transcurriendo. Hay que tener en cuenta, y lo vienen marcando ustedes, va a ser un juicio difícil, complejo. Más que nada, me parece cuando el jurado tenga que entrar a deliberar, porque aquí no hay, ya no es lo hizo o no lo hizo, sino es por qué lo hizo y cómo lo hizo.
Entonces va a ser más difícil la discusión seguramente y va a ser más difícil también que estas 12 personas se pongan de acuerdo. Veremos cómo transcurre. Hoy es la primera jornada, mañana seguramente va a seguir, veremos qué pasa el jueves. Son casos emblemáticos, son hechos que tienen repercusión nacional por el entorno familiar, por cómo se dio el ataque y porque quedó filmado. Y por eso, como decíamos, ya pasa a ser una cuestión de interpretación y lo que decida el jurado además es inapelable. Por tal motivo, la expectativa es gigante y la selección de los jurados también ha sido, me parece, motivo de mucha rigurosidad por parte de todas las partes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Primero que siempre tiene que haber una paridad de género, tienen que ser 6 y 6, 6 mujeres y 6 hombres. Y después se les preguntó mucho el tema, hay que tener en cuenta que esto fue hace 2 años, que como bien decía Sabu fue muy mediático, entonces había que preguntar si conocían el caso y si tenían una opinión formada. La mayoría conocía el caso, lo que respondió la mayoría del jurado, todos, fue: sí, conozco el caso, pero necesito escuchar las partes para formar una opinión porque lo único que tengo es la imagen del video y sabemos que el abuelo le disparó al nieto. No tenemos nada del contexto. Bueno, es lo que van a tener que describir cada una de las partes y tratar de convencer al jurado. Y como bien decías, lo que decida el jurado, así va a ser. No se puede apelar si lo encuentran culpable de alguno de los 2 delitos. Insistimos, un exceso en la legítima defensa o un homicidio agravado por el vínculo, ya ahí después los jueces junto con las partes tendrán que decidir la cantidad de años, pero con el dato que es casi seguro que Berna no va a ir a la cárcel por su condición, por su edad, y probablemente tenga que cumplir ese arresto si es que lo tiene que cumplir en su casa.